Bueno, para hacer el video que vamos a hacer hoy se necesita un escenario de pureza, un escenario que no esté contaminado, para que nuestro mensaje se deslice por las sendas correctas, donde no se van a atravesar los inconvenientes y las antípodas que puedan sugerir la idea que vamos a transmitir en este encuentro. Así que desde aquí, desde esta soledad, a las 6 de la mañana de este día domingo, les envío un mensaje esperanzador que promete incalculables destinos con vistas hacia el futuro. Así que vamos a trabajar sentados en esa banca para ver si los hados de la inspiración nos ayudan a concretar este sueño, esta iniciativa, esta inquietud y este esperanzador mensaje de esperanzas. Y claro, desde los 600 millones que componemos Latinoamérica y el Caribe, para casi nadie, o sea, muy pocos saben quién es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, la que el pueblo de México ha decidido elegir, independiente, por voto directo, por decisión directa del pueblo, que sea la futura presidenta. O sea, a México, ese México revolucionario y aguerrido, que ha sido el ejemplo de todas las iniciativas desde la cultura milenaria, que carga en su recuerdo, en su historia, las grandes culturas que florecieron en Mesoamérica y que fueron apagadas por el proceso del tiempo y de la evolución, que sufrió la conquista y el coloniaje por 300 años de martirio y de sufrimiento. De ese México vamos a hablar. Y si no fuera por la implicancia que México tiene hoy en el contexto de todo un nuevo proyecto, un nuevo amanecer, a nosotros, habitantes ignotos del continente, pues no debiera llamarnos la atención, y además no tenemos derecho nosotros a ingresar en esa intimidad de tanto sentimiento y de tanta responsabilidad como es la que ha decidido encumbrar, o sea, poner en presencia la figura de una mujer. Y entonces, si nadie conoce quién es Claudia Sheinbaum, pues sería una buena oportunidad para presentarla. Porque nosotros somos independientes, o sea, estamos mirando desde fuera de la frontera, pero como es una personalidad que tiene muchísima injerencia en las posibilidades futuras de nuestro destino, pues no podemos permanecer indiferentes. Y no vamos a decir que seamos los primeros y los últimos, sino somos uno de los tantos que van a hablar del tema. Nosotros vamos a hablar de la importancia de la presencia de México y su futuro gobierno. Para nosotros, la presencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido toda una revelación. O sea, jamás pensamos que desde México iba a llegar esos aires y esas luces de esperanza. Y claro, México en muy poco tiempo se ha transformado en una propuesta que realmente ha hecho temblar las bases de sustento de nuestras nacionalidades. O sea, nuestro continente marginado y olvidado, sometido por la presión a los rigores de las corporaciones y de la banca y de las finanzas internacionales, hoy renace con un hálito de esperanzas. Y entonces ahora nosotros, curiosamente y meticulosamente y de expectativas, tenemos que continuar viendo qué pasa en México, porque para nosotros México, puesto en ellos hay cifradas grandes esperanzas.
Entonces llega una mujer por primera vez a un país aguerrido, un país de fortaleza, un país del hombre, la presencia indiscutible del hombre, un país revolucionario que fue el que sentó los precedentes de la primera revolución importante del siglo XX, la Revolución Mexicana, que tuvo 1 millón de muertos y que cambió el panorama de una dictadura perpetua al advenimiento de la democracia y que se debatió en grandes problemas que duraron más de 100 años en encaminarse en una propuesta política seria y de crecimiento continuado, donde desde el gobierno, desde el Palacio Nacional, se implantó o se instauró una verdadera democracia con la presencia de las grandes mayorías. Entonces hoy llega la promesa de una mujer, inconcebible hace apenas 20 años, que una mujer gobernara México. Entonces, ¿quién es Claudia Sheinbaum? Porque ustedes, casi la mayoría de ustedes, ni siquiera la han oído nombrar nunca. Pero nosotros, como tenemos grandes esperanzas en lo que está sucediendo y lo que probablemente continúe sucediendo desde México hacia el continente, pues no podemos estar ausentes. O sea, nosotros tenemos que estar siguiendo la ola de la luz. Y la ola de la luz indica dónde están aconteciendo cosas. Entonces, ¿quién es Claudia Sheinbaum? ¿Quién es esta mujer que nació en 1962 y que cuando tenía 6 años, ella 6 años, de un padre y una madre científicos, o sea, de un matrimonio de científicos, estudiantes todavía de la Universidad Autónoma de México, fueron aturdidos una noche en Tlatelolco al ruido del tabletazo de las ametralladoras, donde quedaron 300 muertos. Y ese matrimonio de jóvenes que tenía una hija de 6 años, que era Claudia, el matrimonio estaba compuesto por 2 científicos, Claudio Sheinbaum y Anie Pardo. Y la niña tenía apenas 6 años y ellos estuvieron en la revuelta, en la noche trágica, dramática de Tlatelolco. Entonces, su origen ya nos habla de un advenimiento distinto. O sea, ¿qué encarna esa mujer? Que en sus entrañas, que en sus inicios, que en su niñez, debe haber vivido en su hogar todo el furor del resentimiento, de la rebelión. O sea, la rebelión de Tlatelolco, que es histórico, donde se mostró un gobierno impiedoso contra el grupo estudiantil, un grupo homogéneo estudiantil, que se lo tiroteó impunemente durante toda una noche. Nosotros estábamos a una cuadra de ahí, Abelito y yo. Pero bueno, esto no tiene nada que ver en la historia. Entonces, esa mujer que crece siendo una estudiante ejemplar, tiene todos los títulos y todas las maestrías habidas y por haber, y si fuera poco, ha expuesto en todos los podios posibles y ha escrito libros, y si tiene un posgrado de Berkeley, en California, o sea, tiene chapas y tiene títulos y tiene aprendizajes y sapiencias en el más alto nivel. Y ha sido funcionaria y actualmente dejó apenas hace unos 2 meses, creo, la gubernatura de la Ciudad de México. Entonces ahora llega como una expresión nueva, una expresión que va a retomar el recambio de un país en marcha, desafiante a todos los rigores de la actualidad, porque los rigores de la actualidad son impredecibles, o sea, donde hay luchas en todas partes del mundo instaladas y guerras en marcha y desesperación de cantidades de pueblos que no saben el norte de su destino. Entonces nosotros, ¿qué nos queda por hacer? Que desde afuera estamos viendo una transformación en México y que nos ha convocado, o sea, estamos ahí viendo qué pasa porque
es el único lugar donde nos han atendido, el único lugar que han entendido que el problema que soñara y hablara con tanta pasión el general Perón, nuestro gran ídolo, no ha sido tenido en cuenta en primero por nuestro país y mucho menos por los países del continente. Entonces, nosotros que vemos en México renacer esa ideología del justicialismo, de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política en plenitud, dirigido hacia la base y sustento de la pirámide de la población, pues nos hemos enrolado en ese destino, es naturalmente. Y claro, la interpretación que nos ha hecho posible López Obrador, pues ahora aparentemente para nosotros era una incógnita quién seguía con el proyecto. Si el proyecto finalizaba con López Obrador o el proyecto podía continuar. Y las señales no son nuestras ni son de López Obrador, las señales que le indican quién quieren que siga gobernando es del pueblo. Una experiencia inédita que nosotros ya la hemos tratado en este espacio. Entonces ahora tenemos todo este presente y las escasas informaciones que nosotros poseemos. O sea, lo nuestro sigue siendo un proyecto en pie que habla de continentalismo, porque nosotros consideramos que si hay alguien que puede dialogar con el imperio de la fuerza, del poder financiero, del poder económico, del poder tecnológico, y que realmente tenga representatividad, y que López Obrador lo haya convertido en el mayor socio, que es Estados Unidos, pues ¿cómo no nos va a importar y cómo no nos va a interesar si es la voz que a nosotros nos faltó durante 50, 70, 80 años? Nosotros no tuvimos diálogo con el imperio, que nos sometió a partir de sus corporaciones que no tienen sensibilidad humana. Pero López Obrador le ha impuesto al ritmo de la negociación el humanismo mexicano, que es el justicialismo nuestro de Perón. Entonces, está todo en marcha, está todo floreciente y está incorporándose gran cantidad de gente en todo el continente, sobre todo Centroamérica, el Caribe y toda Latinoamérica, donde ya hay gobiernos progresistas que inquietamente están tratando de sumarse a México. Ayer López Obrador estuvo en Colombia y después pasó a Chile, o sea que ya se está generando, él ha hablado en cientos de oportunidades de el continentalismo, visto desde una visión lógica como la ven desde México. Y nosotros tuvimos la oportunidad de pararnos en esa tribuna extraordinaria y plantear que el continentalismo era posible y que nos hacía falta instrumentos. Nosotros hablamos del poder de la comunicación que nosotros no disponemos ahora. Y curiosamente y en forma increíble fue aceptada con plenitud por López Obrador y estamos construyendo esa posibilidad. Entonces ahora pues aparecía un interludio, no sabíamos qué podía pasar. Claudia Sheinbaum va a llegar al gobierno con todo un aparato ya montado, con todo un país ya en marcha. O sea, la curiosidad nuestra es qué proyectos trae. O sea, no le conocemos sus inquietudes, todavía no se ha manifestado. Seguramente sus equipos deben estar trabajando en plenitud y deben estar acoplados a lo que está haciendo López Obrador para que continúe el proceso de transformación, de la cuarta transformación. Entonces todo eso a nosotros nos conmueve y nos convoca. Y por eso yo quería, como intruso, participar con ustedes, porque ustedes son los que me oyen en el continente. Y nosotros los del continente tenemos que saber qué está pasando en México, porque implícitamente nosotros somos socios de México. Y en el transcurrir del tiempo nos va a ir aproximando más porque los intereses nuestros van a coincidir con los intereses de México, que son al fin y al cabo, son los intereses postergados de todos nosotros a lo largo de cientos de años desde el tiempo de la conquista. O sea que no estamos hablando de posibilidades absurdas ni tentaciones exponenciales sin contenido. Entonces ahora que hay el recambio de valores, el recambio de poder, donde hubo 5 o 6 contendientes que
decidió el pueblo, o sea que no está contaminada la política en México, que es muy importante eso. No está en el poder, el poder y la decisión de las corporaciones, está en el poder y la decisión del soberano, del pueblo. El pueblo con una encuesta ha decidido quién sea quien lo siga conduciendo. Un hecho inédito, increíble. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros curioseando y averiguando y tratando de que ese fenómeno tan extraordinario pues lo conozcan todos ustedes? O sea, nosotros tenemos la obligación de hacerlo conocer. Claro, es poco lo que tenemos nosotros como fundamento para hablar de Claudia Sheinbaum, pero sí sabemos quién es, su preparación, sus capacidades, preocupada por el ambiente, por el medio ambiente, preocupada extremadamente por todo lo que sea cambio climático y envuelta en un proceso circundado por realizaciones ciclópeas que está realizando actualmente el gobierno de México. Entonces nosotros queríamos comentártele, porque creemos que esto para nosotros es importante conocerlo. En muchos países, esto que están escuchando es la primera vez que escucharon el nombre de Claudia Sheinbaum. Ese matrimonio de estudiantes que cuando tuvo su fogueo de fuego en la noche de Tlatelolco, esta niña tenía apenas 6 años, o sea que nació en el fragor y el humo de la pólvora. Se trae en sus entrañas, en su contenido, en su contexto, en su concepto, trae el fuego sagrado de la rebelión. Pero la rebelión con inteligencia, porque es una mujer preparada científicamente al extremo de saber todos los detalles que el mundo moderno necesita y requiere. Por lo tanto, y por todo lo que hemos mencionado, a nosotros, a los habitantes, a los 600 millones de latinoamericanos, nos importa sobremanera lo que suceda en México. Y nosotros tenemos que hacer esfuerzo enorme para que ese diálogo con el hermano mayor, con el imperio, con el poder financiero y tecnológico, con los clientes, los consumidores más grandes del mundo, se mantenga y se acreciente y traspase sus fronteras y nos llegue a nosotros el reflejo de la transformación que hoy está en México. O sea, es demasiado importante todo esto que está sucediendo y es muy importante que ustedes lo conozcan y que sepan por qué hay una inquietud y que es aparentemente para todos o la mayoría es prematura. Yo no estoy buscando puestos, ni estoy buscando colocarme políticamente en México, ni lograr la aprobación de la nueva gobernante que puede llegar. Estoy hablando del problema nuestro del continente. Nosotros tenemos que consolidar toda la unidad latinoamericana y hacer un gran mercado y una gran transformación en todo el continente. Transformar las vetustas estructuras que tenemos, modernizar nuestros países, ingresarlos a la cultura, a la educación, al beneficio, a la justicia social, para que haya independencia económica y podamos disfrutar de una soberanía política real, no que seamos países enajenados, que una institución internacional nos decida las leyes y los destinos de nuestros pueblos y cómo tenemos que actuar y cómo nos tenemos que educar y cómo tenemos que morir y cómo tenemos que comer. Entonces todas esas cosas son cosas que las vamos a lograr con la unidad del continente. Y la unidad del continente ya ha comenzado a forjarse desde México. Entonces ahora viene el recambio y nos quedamos distraídos a ver qué pasa. Ya tenemos que saber, ustedes tienen ya que saber quién es la que va a seguir gobernando México. Y me ayudarán a entender un montón de cosas que a lo mejor ustedes ahora no están de acuerdo y que creen que resolviendo el problema de lo local de cada uno de nuestros países vamos a salir del problema. Ustedes tienen que saberlo, compañeros, amigos, hermanos, que si no salimos todos juntos es imposible salir resolviendo el problema individual. Por eso tenemos que ir al continentalismo. ¿Y qué necesita el continentalismo? Me pregunta para salir. Comunicación, hermano. Comunicarnos.
Es lo que estamos empeñados en hacer y que vamos a llegar adelante. Y me imagino que Claudia, que vamos a tener oportunidad seguramente de conocer en los próximos días, pues va a estar de acuerdo con este principio fundamentado en el maestro Andrés Manuel López Obrador, que nos ha señalado el camino y que no hay duda, o sea, que no es que haya duda que quién sabe qué va a pasar, está viendo lo que está pasando. O sea, nosotros tenemos que enfrentar al adversario con un buen socio, y el adversario es la pobreza, la marginación, el dominio absoluto, la ignorancia, o sea, la pobreza franciscana de nuestros pueblos en todo el orden de la escala social. Entonces, yo quería hoy hacerte conocer esto. Y entonces me preguntarás, ¿y qué garantía nos da? Nosotros somos la garantía. Claudia Sheinbaum va a seguir una obra que ya está en marcha. No se va a poder desviar. Además, no le conviene desviarse, porque es exitosa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a ver qué es lo que va a suceder en México y acompañar a México, porque México nos acompaña a nosotros. Y López Obrador ha hecho mucha tarea. Lástima que nuestros gobernantes están en otra cosa, no han entendido el mensaje. Pero nosotros sí, porque nosotros estamos caminando sobre el continente. En fin, no quiero hacerte muy largo esto. Quería presentarte a Claudia Sheinbaum, que va a ser la futura presidenta de México, una mujer. Y entonces, cuando la veo de perfil, así, y la veo peinada lisa, me trae un grato recuerdo. Me trae un grato recuerdo. Nada más que en diferente posición, pero se parece mucho, y lo puedes comprar, a la figura de Eva Perón. Se parece mucho a Eva Perón. Se peina casi igual. Pero bien, esas son anécdotas sentimentales. Mañana, si te parece, seguimos hablando de cualquier otra cosa, porque matizar estos encuentros es también virtuoso. Así no te cansa y te da tiempo para pensar cuando hay una ponencia seria, como en el caso este. Esto es muy, muy importante, hermano. Y no lo eches en saco roto, porque por aquí va a pasar la historia. Mañana nos vemos.